Buenos días, compañeras y compañeros. En primer lugar, agradecerles a todos los medios de comunicación su atención a esta convocatoria para una conferencia de prensa en relación a los amparos que se presentarán el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a el asunto de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Como todos ustedes saben, el 11 de junio del 2013 apareció publicado en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y materia económica, competencia económica. Esta reforma, impulsada por el PRD, fue una reforma que dio un giro de 180 grados en términos de los cimientos para establecer un sector de telecomunicaciones y radiodifusión que garantice el derecho humano de la población a la información, a ser informado y a informar, a la información plural, veraz y oportuna. Estas disposiciones previeron en un nuevo apartado B del artículo 6º constitucional el derecho de la población a esta información, el derecho de la información a recibir servicios públicos de telecomunicaciones, servicios públicos de radiodifusión, que antes eran simplemente servicios de interés general, ahora son públicos y de interés general. Y que estos servicios públicos tenían que estar disponibles a toda la población como parte de un derecho humano en reconocimiento a los tratados multilaterales internacionales que ha suscrito nuestro país, incluyendo la existencia de medios sociales públicos, incluyendo también la de radios comunitarias y radios de los pueblos indígenas. No solo eso, se estableció, en cumplimiento con el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios, el establecimiento de reglas para la sana competencia en el sector, y así se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo autónomo constitucional, de igual manera en que se creó la Comisión Federal de Competencia Económica con las mismas características. Sin embargo, al Instituto Federal de Telecomunicaciones no solo se le facultó para que pudiera regular en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sino también para que pudiera ser juez y parte en términos de todo lo que representa la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, pues todos estos grandes avances que sin duda fueron incorporados en aquella reforma constitucional, lamentablemente sufrieron un retroceso cuando fueron aprobadas las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones hace aproximadamente, hace 60 días hábiles por el Congreso de la Unión. Una iniciativa del Ejecutivo en donde claramente se violentaban las facultades exclusivas otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones en términos de determinar quiénes son los agentes preponderantes en los mercados, tanto del sector de las telecomunicaciones como en el sector de la radiodifusión, cuando claramente el artículo 2º transitorio de la reforma constitucional establecía que el Congreso tendría que legislar para garantizar la sana competencia en todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto incluye telefonía, televisión de paga, radio y internet, y que sin embargo a través de una disputa absurda en relación a si era por sector o por servicio, simplemente nulificaron la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la capacidad de determinar que había agentes, más de un agente preponderante en un sector, si es que queremos decir que los sectores están separados. ¿Qué sucedió con ello? Pues evidentemente, en lugar de propiciar que en materias de telecomunicaciones y radiodifusión hubiera mayor competencia y mayor inversión en infraestructura, que es lo que México requiere, pues sucediera todo lo contrario. Y para muestra basta el botón de que América Móvil decidiera desincorporar activos en lugar de invertir más en México,
que Televisa decidiera vender 50% de su participación en Iusacell en lugar de que invirtiera más, que Nextel entrara en un proceso de suspensión de pagos y que todos los otros participantes en el mercado de las telecomunicaciones hoy simplemente se echaran para atrás en términos de la inversión que están realizando. Pero no solo eso, claramente estas leyes son violatorias a la Constitución, puesto que no solamente no facilitaron a las radios comunitarias e indigenistas a obtener sus concesiones, sino que además han propiciado una persecución penal en contra de una serie de reporteros que trabajan en estas estaciones de radio y que sirven a las comunidades. Es por ello que pese a que nosotros como diputados estuvimos muy cerca de poder obtener una tercera parte de las firmas de esta Cámara de Diputados para presentar la acción de inconstitucionalidad, y pese a que nos quedamos cortos en 8 votos por una llamada que hizo el que recientemente había salido como coordinador de la bancada del PAN, Villarreal, los votos que habíamos obtenido no pudieron ser presentados porque en último momento se echaron para atrás. Pero afortunadamente las reformas a la ley de amparo establecen que cada ciudadano, cada habitante de este país tiene la posibilidad de interponer un recurso de amparo cuando existe el interés legítimo, que no el interés jurídico. Y aquí estamos hablando de que el artículo 6º constitucional establece el interés legítimo de todos y cada uno de nosotros, habitantes de este territorio nacional, de defender nuestros derechos, el derecho a informar, el derecho a ser informados, el derecho a tener acceso a Internet, el derecho a una información plural, veraz y oportuna, el derecho a obtener o tener medios comunitarios, medios sociales, medios públicos. Todos estos derechos, obviamente defendidos a través de esta acción de amparo que hoy los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estaremos interponiendo a la 1:00 p.m. Agradezco mucho su atención y, señor presidente, le cedo la palabra. Muchas gracias, diputada Carpinteiro. Muchas gracias a las amigas y amigos de los medios. Reitero también mi reconocimiento por la atención que brindaron a la convocatoria formulada por el Grupo Parlamentario del PRD aquí en San Lázaro para tener este encuentro el día de hoy. Debo decir que desde luego nosotros respaldamos plenamente como partido esta decisión y en lo individual, por supuesto, también yo el día de hoy estoy firmando para que seamos parte de esta acción para protección de nuestros derechos consagrados en la Constitución. Esta situación que se ha dado, que ha relatado aquí en un apretadísimo resumen la diputada Carpinteiro, nos habla de un problema que en materia de telecomunicaciones se sitúa, yo diría, en 2 grandes planos. Cuando fuimos a la gran reforma constitucional en esta materia y en la de competencia económica, estaba orientada toda la acción de las fuerzas políticas principales del país, representadas al mismo tiempo en el Congreso de la Unión, a enfrentar con decisión a los conocidos coloquialmente como poderes fácticos que se habían venido adueñando de las grandes decisiones de la vida de nuestro país, y uno de ellos situado justamente en el terreno de las telecomunicaciones y de las grandes corporaciones monopólicas económicas de nuestro país. La ley, como ahorita se refería, o las leyes correspondientes debían de haber aterrizado precisamente para armonizar, de acuerdo con nuestras propias disposiciones constitucionales, lo que en la Carta Magna se había establecido. No sucedió así.
hubo desde nuestro punto de vista un franco retroceso por parte del gobierno encabezado por Peña Nieto y acompañado desde luego por su partido y el PAN para prácticamente doblar las manos ante presiones y ante situaciones que se dieron para en los hechos no dejar en los 180 grados que aquí se ha dicho que había significado la reforma constitucional, sino a tratar de regresarla a su punto de origen, desde luego dejando un conjunto de aspectos que siguen estando presentes, positivos, pero que en esta parte o en estas partes fundamentales a las que se ha hecho referencia y que debieran propiciar, por una parte, la sana competencia económica y el impulso y reimpulso y modernización del área de telecomunicaciones en su conjunto, sino también el asegurarnos tener el derecho pleno de acceso a información veraz, oportuna, imparcial, en los términos en que quedó establecido en la Constitución. Es un retroceso que ojalá y algún día se pueda enmendar, porque lo requiere la vida democrática y yo diría la vida económica y social de nuestro país. El otro de los planos es el que tiene que ver con las acciones que se tenían que haber efectuado. Yo lamento mucho también que particularmente el PAN, que originalmente había dicho que acompañaría una acción de inconstitucionalidad en la materia, se haya echado para atrás, haya contribuido a que no tuviéramos una conclusión feliz y adecuada para el desarrollo de la vida democrática de nuestro país en esta materia. No sucedió. La otra vía que teníamos franca, abierta, era la de la presentación de las controversias constitucionales por parte de autoridades que se ven afectadas por contenidos específicos que quedaron en las leyes correspondientes en materia de telecomunicaciones, municipios en el caso concreto que tienen comunidades indígenas y que al mismo tiempo tienen también radios comunitarias con estas características, que en su tiempo, dentro del plazo legal, presentaron también diversas controversias constitucionales para buscar revertir estos contenidos nocivos. Y la parte estrictamente de carácter individual, que es la que nos ampara, nos protege la propia legislación nuestra en materia de amparo, es la que el día de hoy, en el último plazo que tenemos para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial de México, estaremos haciendo. Y nosotros estamos convencidos de que los grandes temas que pudieron haberse controvertir en materia de acción de inconstitucionalidad están aquí contenidos esencialmente en esta petición, en esta solicitud de amparo, en este escrito inicial de demanda que estamos presentando el día de hoy, para que podamos exigir que se le dé entrada por principio de cuentas y que sea analizado a fondo, que se le entre al fondo del asunto, porque se trata de un asunto de interés legítimo, no solamente de nosotros en lo individual, de las y los diputados del PRD como legisladores, sino también interés legítimo del pueblo de México. Entonces, por ello mismo, yo, en acompañamiento de esta decisión, estoy el día de hoy firmando para ser considerado en la presentación de este juicio de amparo que estamos solicitando. Gracias, diputado. Pues esto es lo que queríamos compartir con ustedes, anunciarlo, y por lo demás estamos a sus órdenes. Los puntos son, tres grandes temas
que abarcan el contenido de todo el completo de todo lo que fue la reforma constitucional y las leyes secundarias. Uno que tiene que ver con competencia, el término de preponderancia, más todo lo que tenía que ver con una competencia real entre las empresas participantes en el sector tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones. El asunto de multiprogramación, propiedad cruzada, el asunto de Cablecom, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que iba dentro del área de competencia. Y luego tenemos que ver todo lo que está relacionado con justicia y derechos humanos, que son geolocalización, protección de datos personales y la cuestión de bloqueo de señales de teléfonos celulares o telefonía, de teléfonos en general. Y la tercera, que tiene que ver con la parte, diríamos, social de la ley, que es toda la cuestión del impulso real, de la viabilidad real para que existieran y funcionaran por radio comunitarias, indígenas, etcétera, etcétera, con la bronca de patrocinios y todo lo que se planteaba, pues para que pudieran sobrevivir y existir. De lo contrario, digo, así como está, pues están condenadas al fracaso. Entonces, esto es el contenido en general del documento, que es lo mismo que contenía la acción de inconstitucionalidad, o sea, es lo mismo. O sea, lo que contiene el amparo es el mismo contenido de la acción de inconstitucionalidad. Y lo que queremos es que con esto, pues que la Corte se vaya a fondo. Lamentamos en esto, y hay que agregar, que no hayan interpuesto los amparos correspondientes o la acción que les correspondía interponer de inconstitucionalidad, tanto el IFETEL como el caso de el IFAI. O sea, que ambos organismos hayan votado y la mayoría haya, votado en contra de interponer lo que era facultad de ellos, de los organismos tanto del IFAI como del IFETEL, es decir, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque en última instancia, compañeras y compañeros, cuando hay dudas frente a un proceso de aprobación de reglamentación de la Constitución, bueno, pues en última instancia que sea el órgano máximo que tenemos de interpretación de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia, pues la que resuelva, ¿no? O sea, se presente, y entonces si la Corte dice, no, como quedó la ley secundaria es lo correcto, bueno, pues ya, sí, pero si se interponen los recursos y la Corte dice, se tiene razón en el fondo del asunto y hay que modificar tales cosas, pues también aceptar. Para eso tenemos estas instancias y estas instituciones, para efecto de que en todo caso determinen qué es lo que corresponde, qué es lo que se hizo correctamente y qué es lo que no se hizo correctamente. Y entonces, pues es eso, el hecho de que no lo hayan interpuesto el recurso que correspondía por parte del IFETEL y por parte del IFAI, pues indiscutiblemente que es parte de una subordinación, y en todo caso, pues una componenda con el Ejecutivo en relación al asunto del tipo y el contenido de leyes secundarias que se enviaron al Congreso de la Unión. Entonces, el contenido